En el capítulo anterior vemos cómo los fariseos eh, mataron a Esteban y cómo la figura de Saulo se hace presente ya en este capítulo 7. Vamos a escuchar este octavo capítulo donde nos narra algo sobre Saulo, cómo fue el perseguidor más acérrimo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar, dice. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Vamos a hacer una pausa aquí en el versículo 8. Dice que Saulo se convirtió en el enemigo acérrimo de la iglesia de Jesucristo. Empezaban a perseguir a los cristianos, a los discípulos. Y dice aquí en el versículo 3 que Saulo se metía a las casas incluso a sacar a los cristianos. Era un perseguidor, tenía tanto odio Saulo a la iglesia de Jesucristo que se metía a las casas y sacaba a las personas. Cuánto odio mostraba este Saulo, y sin embargo en compañía, en complicidad con los fariseos, con los saduceos, con los enemigos de Cristo. Y sin embargo nos narra otro diácono, Felipe, que también predicaba, recibió el mismo poder que los apóstoles para predicar la palabra, incluso para hacer también prodigios y señales milagrosas. Tanto que expulsaba demonios, comenta aquí en el versículo 7 que expulsaba demonios, y los demonios salían gritando de los cuerpos de donde Saulo los expulsaba, Felipe los expulsaba. Vamos a seguir con el versículo 9, dice: había llegado a aquella ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este es el poder de Dios, pues se hablaba de un tal gran poder de Dios. Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente los seguía. Vemos cómo en aquel tiempo ya se hacía notar gente que decía tener poderes sobrenaturales. Sin embargo, aquí nos narra a un tal brujo, a un tal hechicero, a un tal mago que se llamaba Simón, al cual tenía pues impresionada a la gente con lo que hacía, con lo que decía. Vamos a ver qué más nos dice en el versículo 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Bueno, pues vemos aquí cómo Felipe también predicaba, bautizaba, y les comento que Felipe no era apóstol como los demás hermanos. Felipe era un diácono. Y vemos también ya en el capítulo 8 cómo se hace presente la sucesión apostólica. Primero Cristo nombra a sus apóstoles, y luego los apóstoles nombran a estos 7 diáconos, les imponen las manos y los envían. Y aquí vemos ya claramente la sucesión apostólica,
Cristo a los apóstoles, les impuso las manos, los envió. Y lo vemos claramente en Mateo capítulo 28, donde los envía: vayan a todo el mundo a ser discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a quienes bauticen y crean, ellos se salvarán. Y los apóstoles hacen lo mismo con los diáconos, también les imponen las manos y los envían, y al imponerle las manos reciben el Espíritu Santo, ese poder también para bautizar. Y aquí vemos claramente ya en el capítulo 8, 7, 6, cómo se va haciendo presente la sucesión apostólica y liderada la iglesia de Jesucristo por Pedro. Siempre nos narran los primeros 8 capítulos que Pedro era el que hablaba, Pedro era el que decía, Pedro era el que organizaba las primeras comunidades cristianas. Esto se está poniendo muy interesante. Vamos a ver qué más nos narra en el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Siempre Juan, siempre Pedro imponían manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, pues aquí vemos que este brujo, Simón, que hacía magia, que tenía a toda la gente admirada, vio que por medio de la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Y quiso, fíjense nada más, sobornar a los apóstoles, a los discípulos, al diácono Felipe. Lo quiso sobornar, le ofreció dinero para que le impusieran las manos. Como si la imposición de manos fuera, el recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos fuera un mero negocio. Vamos a seguirle con la lectura. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada, ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad tuya y ruega al Señor que te perdone por tus intenciones. Si es posible, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho. Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén. Por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Y vemos cómo Pedro nuevamente y Juan evangelizan, anuncian la palabra de Dios, anuncian el reino, cumpliendo en el mandato que Cristo les dio en Mateo 28, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Yo creo que aquí en este capítulo 8 se intensifica mucho. Si ustedes se fijan, está muy intensa la predicación, muchas conversiones, muchos bautizos. La iglesia de Jesucristo que crecía exageradamente. Y solamente los verdaderos discípulos, los verdaderos apóstoles lograban tal prodigio. Ya el hecho de que la gente se convirtiera, para nosotros es un milagro. Vemos en estos tiempos la gente, en vez de aceptar la palabra, la verdad, que solamente la encontramos en la Iglesia Católica, las personas se muestran renuentes. Lejos de aceptar la palabra, se rebelan, se ofenden y empiezan a insultar, a ofender. Pues aquí en aquel tiempo no pasaba eso. La gente se convertía. ¿A qué se refiere también este capítulo? Que la gente estaba sedienta de saber algo nuevo, de saber la verdad. Quizá en su interior no les llenaba ver a los fariseos, vivir entre los brujos, entre los hechiceros. La gente tenía sed de la verdadera palabra de Dios.
tanto que los apóstoles les predicaban y había tanta emoción, tanta alegría. Y al mismo tiempo que escuchaban la prédica de los apóstoles, sobre todo de Pedro, pues aceptaban con alegría el evangelio y se hacían bautizar. Y así de manera iba creciendo la iglesia de Jesucristo por medio de creer y bautizarse. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos ahora a escuchar un relato sobre el diácono Felipe. Aquí el diácono Felipe bautiza con el poder que recibió de los apóstoles por medio de la imposición de manos. Bautiza a un eunuco, pero vamos a leerlo. Vamos a leer en el versículo 26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Un eunuco era una persona incapacitada para el sexo. Eran castrados algunos. Y sin embargo, quiero dejar en claro que estos eunucos solamente se daba el caso de los eunucos cuando estos eran mayordomos del rey. A veces el rey salía de viaje y para que el eunuco no abusara de las hijas o de la misma de la reina, los castraban. Y así el rey tenía seguridad de que no pasaría nada en su ausencia. Por eso los eunucos eran personas incapacitadas, castradas. Pero vamos a ver qué nos narra Felipe, en este versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió la boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Obviamente aquí este versículo que leía Felipe al diácono, pues se refería a Jesucristo. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto Felipe se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Pues aquí vemos cómo el eunuco fue evangelizado primero. Aquí vemos un mensaje bonito. Primero hay que evangelizarnos y entendemos lo que es el bautismo, porque el que cree en la palabra y se bautiza, ese será salvo. Pues hermanos, vemos aquí hasta dónde termina el capítulo 8 y Dios quiera que nos ayude un poquito a reflexionar y a conocer cuál fue realmente la misión de la iglesia.
y que tenía muchos enemigos la iglesia, los apóstoles, los discípulos, tenían muchísimos enemigos. Hasta aquí terminamos.